A nuestros hermanos que nos van a estar viendo a través de este medio, que el Señor bendiga grandemente. Recordemos tener nuestras Biblias a la mano para poder leer juntos la palabra del Señor. Y así hacemos el compromiso directamente con el Señor. Porque es fácil, el que está leyendo tal vez se puede equivocar por los nervios, porque tal vez no tuvo mucho estudio. Se puede equivocar, somos humanos y nos equivocamos muchas de las veces. Por eso es importante recordarles que todos tengan su Biblia para leer todos juntos la palabra del Señor. Como tema vamos a estar hablando, ¿verdad?, cuando Dios cambia tu vida. Vamos a estar tocando, ¿verdad?, algunas citas en la Biblia. Vamos a estar hablando sobre un personaje discípulo del Señor, que caminó con el Señor. Era un personaje, un discípulo del Señor, que el Señor mismo le cambia el nombre a Simón, Pedro. Vamos a estar tomando como ejemplo a Pedro, la vida de Pedro. Y vamos a estarnos enfocando de cómo Pedro hace el llamado, el Señor hace el llamado a Pedro, y el Señor lo usa de una gran manera especial. De igual manera como nos ha usado el Señor. El Señor nos llamó cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos llamó para tenernos a su camino. Y es precisamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Como tema, cuando Dios cambia tu vida. Para comenzar, le voy a pedir si me puede acompañar a buscar en su Biblia. Vamos a estar leyendo Mateo, capítulo 4, del versículo 17 al 20. A nuestros hermanos que nos están escuchando a través de radiovida.mx 96.5, la voz de la Biblia en San Luis Potosí, que el Señor me los bendiga grandemente. De igual manera, mis hermanos que nos ven a través de ese medio, que el Señor me los bendiga grandemente también. Amén, aleluya. El Señor nos siga ayudando a seguir adelante cada día, ¿verdad? Porque es de valientes el camino del Señor. Y usted y yo somos valientes, por eso que estamos aquí. Amén. Nos ponemos de pie para honra y gloria a nuestro Señor Jesús, no para el que está enfrente. La honra siempre sea para el Señor, porque es el único que merece toda honra y toda gloria. Mateo, capítulo 4, del versículo 17 al versículo 20. ¿Lo tenemos? Damos un poco de tiempo para que lo busquemos todos. Gloria a Dios. Amén. Dice en el nombre de Jesús, Mateo capítulo 4, del versículo 17 al versículo 20, en el nombre de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 20. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Vemos, ¿verdad?, cómo el Señor empieza hablando, ¿verdad? Dice que empezó a dar el mensaje que traía el Señor, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el mensaje, ¿verdad?, del Señor, que nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el mismo Señor, por su Escritura, por su palabra, porque es palabra santa, es palabra verdadera y es palabra fiel. Dice, ¿verdad?, desde entonces comenzó a predicar Jesús y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Dice 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí me detengo un poco. Vemos, ¿verdad?, lo que acabamos de leer, que el Señor hace el llamado a Pedro, a Simón Pedro y a su hermano. Y le dice el Señor que vengan en pos de Él. Y lo primero que noto yo en esto, que eran hombres, eran pescadores. Era su trabajo, era su profesión, el pescar. Vivían de ello. Y el Señor le hace el llamado y le dice que vengan en pos de Él, que los iba a hacer pescadores de hombres. Vemos, ¿verdad?, que al instante ellos dejan las redes y siguen al Señor. Y es algo que meditaba en ello, ¿verdad?, porque cómo a pesar de que no conocían al Señor, tal vez habían escuchado sus maravillas, de todas las cosas que el Señor hacía, pero más sin embargo no lo conocían. Y el Señor les hace el llamado y ellos van. Dice que al instante dejan las redes y les siguen. Dice el versículo 20, fíjense. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Vemos, ¿verdad?, que ellos obedecieron la voz del Señor.
sin importar de qué iban a vivir el día de mañana. Vemos que ellos eran pescadores, vivían de ello. Mas sin embargo, cuando el Señor les hace el llamado, ellos van en pos del Señor. Y ese es un acto de obediencia que ellos tienen. Muchos de nosotros tal vez nos costó venir al camino del Señor. Muchos tal vez batallamos y el Señor nos trajo porque era propósito del Señor que nosotros estuviéramos un día acá delante de Él. Pero que tal de que algunos tal vez empezaron y tal vez se han quedado. Y es algo triste, ¿verdad? Porque conociendo la verdad no puedes alejarte de la verdad. Tarde o temprano el Señor te va a traer a su camino nuevamente. ¿Cómo? Yo no sé cómo te va a traer, pero el Señor te quiere en su camino. Y es algo que notaba y me llama mucho la atención de cómo ellos, Pedro, ¿verdad? Y Andrés, su hermano, que van en pos del Señor. Es algo que meditaba y me preguntaba, pero ¿qué pasó con su familia? Su familia pues está bien, obviamente iba a estar bien, pero el llamado era para ellos. Cuando a veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor me ha elegido a mí? Siendo yo un pecador, siendo yo una persona, tal vez el peor de mi familia. Muchos decimos que tal vez somos la oveja negra, pero más sin embargo el Señor puso la mirada en ti y en mí. ¿Por qué? Porque tiene un propósito grande en tu vida. Tiene un propósito grande en la vida mía. A veces no desarrollamos nuestros dones por temor, ¿verdad? Al estar enfrente, por el temor de que no tenemos palabras para poder hablar a los demás. Y eso nos es un impedimento para predicar las buenas nuevas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si usted confía en el Señor, ahí está la bendición. Si usted se deja guiar por el Señor, nada lo va a detener. Van a venir pruebas como le dieron pruebas a Pedro en su crecimiento. Mas, sin embargo, Pedro se mantuvo fiel al Señor. Más adelante vamos a estar viendo, ¿verdad?, que como Pedro, que a pesar de su seguridad que él tenía, que a pesar de su optimismo que él tenía, negó al Señor. Y no solo lo negó una vez, lo negó 3 veces. Vamos a Mateo 14, 25 al 31. Mateo capítulo 14, del 25 al versículo 31. Amén, aleluya. Dice, ¿verdad? Cuando el Señor anda sobre el mar. Sabemos mucho, hemos leído tal vez esa historia, hay mucho, tal vez hemos leído, escuchado por una predicación. Es algo que solo el Señor podía hacer, porque Él es Dios. Dice, ¿verdad? En el 14:25 dice el nombre de Jesús: mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos que el Señor, vea, anda sobre el mar, sobre las aguas. En eso viene la 4ª vigilia, de madrugada, vino a ellos, porque ellos andaban en la barca. El Señor dijo: adelántense, yo ahorita los alcanzo. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor aparece a ellos andando sobre el mar. Entonces ellos, ¿verdad?, algo que nunca en la vida había sucedido, que no estaban acostumbrados a eso ellos. Dice que cuando lo miraron, tuvieron miedo y se asustaron y dijeron: un fantasma, porque no pensaban que era el Señor. Se asustaron y dieron voces de miedo, dice. 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. En el versículo 28, fíjense lo que dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense que Pedro tenía valentía.
Pedro tenía coraje. Pedro era alguien que era de valentía, yo me atrevo a decir. Porque es el único de todos los discípulos que le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no solo se conformó con escuchar la voz del Señor, Pedro quería estar junto al Señor. Pedro quería caminar a un lado del Señor. Por eso le dice a Pedro, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo en el 29, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense que Pedro se maravillaron, ¿verdad? Cuando el Señor se llegó hacia ellos andando sobre el mar. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Pedro tenía fe. Pedro tenía fe de que él podía caminar también sobre las aguas, porque el Señor estaba a un lado. A pesar de la turbulencia del mar, el mar impetuoso, de las olas, a pesar de que ellos tenían miedo anteriormente, ese miedo lo dejó atrás y caminó hacia el Señor. Dice, es algo que recalca mucho la Biblia, ¿verdad? Que Pedro también caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasa más enseguida? Pedro duda. Y eso nos llega a duda a todo el mundo. Estamos en la iglesia, podemos estar en la iglesia 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, yo no sé, su tiempo, su trayectoria caminando con el Señor. Pero tarde o temprano llega la duda a la vida de nosotros. Porque somos seres humanos, hermanos. Batallamos con nuestra forma de pensar. Batallamos, a veces decimos, voy a la iglesia. ¿Y qué pasa? Nos gana la pereza muchas de las veces. Nos gana el cansancio, porque a veces trabajamos y venimos cansados. Y el único día que tenemos servicio de la semana es el viernes. Y justamente ese día venimos más cansados. Pero gloria al Señor que usted está aquí, hermano. Y los hermanos que nos están viendo a través de este medio, que el Señor los bendiga grandemente también. Y es algo, ¿verdad? Que dice Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjense que Pedro, ¿verdad? En su angustia que se estaba hundiendo, clama al Señor. Y ese es algo bien importante. Porque nosotros cuando tenemos una necesidad, una tribulación grande, clamamos al Señor. Y el Señor está ahí para ayudarnos. El Señor está ahí pronto para escucharnos. Obviamente, si usted se mete en problemas porque no obedece al Señor, el Señor lo va a respaldar. Es así. Pero ¿qué hay de cuando obedecemos al Señor? Cuando tratamos de hacer su voluntad, el Señor nos respalda. Hay respaldo del Señor. Pedro, cuando se está hundiendo, caminando hacia el Señor, Pedro se hunde. Y da voces diciendo, Señor, sálvame. Y en el 31 dice, y al momento Jesús extendió su mano y asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es algo, ¿verdad? Que debemos de imitar en nuestra vida diaria. Que a veces pensamos que nuestra fe está bien alta, que cualquier problema lo vamos a sobrepasar, y llega un problema y nos tumba, hermanos. ¿Por qué? Porque perdemos la mirada, quitamos la mirada del Señor. Y es ahí donde está el problema. A veces vemos el problema más grande y no vemos solución a nuestro problema. Porque tu mirada o la mirada mía está puesta en el problema, no en el Señor. Y es ahí donde debemos de cambiar ese contorno y debemos de estar siempre puesta la mirada en el Señor. Porque el Señor está ahí para nosotros. En este caso, Pedro se empezó a hundir al Señor y el Señor Pedro clama al Señor y le dice, Señor, sálvame. Y el Señor, ¿verdad? Lo asió de él y lo saca y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuestra fe va a ser probada, hermanos. Yo no sé cómo el Señor va a probar tu fe. Yo no sé cómo el Señor va a tratar con tu vida. Pero ciertamente si está tratando el Señor con tu vida, dale gloria al Señor. Porque la prueba y la lucha o las tribulaciones que vienen a nuestra vida es por algo. No llegan las cosas solo por llegar. Ah, qué mala suerte la mía, ¿por qué a mí? No, dale gloria a Dios. Si la prueba es para tu bien, gloria a Dios. Yo creo que todo lo que viene del Señor es para bien. Sea bendición, sea una prueba en nuestra vida, todo lo que viene del Señor es para bendición de nosotros. Y eso es algo, ¿verdad? Que Pedro, a pesar de tener una fe
a pesar de que confió y caminó sobre las aguas, empezó a hundirse. Vemos a Pedro, ¿verdad? Que el Señor lo usó de una manera grande. Pedro se convirtió en un portavoz de los 12 apóstoles. Pedro caminó sobre las aguas. Cuando el Señor le iban a entregar, Pedro estuvo ahí para defenderlo. Con ese impulso, él trató de defender al Señor a su manera. Y vemos que Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor iba a ser entregado, en su impulso, él agarra la espada y corta la oreja del siervo. Y el Señor también lo corrige, le dice, no hagas eso, porque el que hace eso no es correcto. Entonces, vemos que el Señor corrige a Pedro. Y es algo que Pedro tal vez batalló en su carácter muchas de las veces. No sé si ha escuchado usted muchas personas tal vez que dicen, que Pedro fue rebelde. Pedro fue esto, Pedro fue lo otro. Pero si usted ve más adelante, Pedro también escribió 2 libros, Primera y Segunda de Pedro. Y vemos cómo habla Pedro, que dice, amados, es necesario que pasemos todo esto. Es plan del Señor. Vemos a un Pedro transformado completamente a como empezó. El Señor lo fue moldeando. El Pedro caminó con el Señor 3 años, por 3 años. Y caminó y fue enseñado por el mismo Señor. Pedro aprendió de mano del Señor. Caminó con el Señor. Pedro vio los milagros que el Señor hacía cuando sanaba a enfermos, cuando resucitaban muertos. Pedro estuvo allí. Mas sin embargo, Pedro pues batallaba también. Porque era humano, era una persona como usted y como yo. Y es algo, ¿verdad?, que tenemos que meditar en nuestra vida diaria, cómo está la vida de nosotros delante del Señor. Si estamos poniendo otras prioridades que tal vez no deben de ser prioridades, o estamos poniendo al Señor en nuestra vida, primeramente. Muchas de las veces, ¿verdad?, cuando llega el problema en nuestra vida, como mencionaba hace un momento, el problema se va aumentando y no clamamos al Señor. Vemos que Pedro le clamó y el Señor estuvo pronto a ayudarlo. Por eso, hermanos, cuando pasemos problemas, circunstancias difíciles, que usted no ve la solución a su problema, clamemos al Señor. El Señor está ahí para ayudarnos. Y si no está pasando necesidad y usted piensa que alguien tal vez tiene necesidad, ore por él, pide al Señor también por él. Porque es necesario que oremos los unos por los otros. Es fundamental la oración en ser cristiano. Es algo que la relación con el Señor es algo personal. Si yo asisto al templo, si yo me comprometo con el Señor, eso me beneficia a mí únicamente. Si usted viene al templo y pide al Señor, le beneficia a usted. Porque es una relación personal con el Señor. Amén, aleluya. Fíjense del versículo, vamos a otra escritura más. Mateo capítulo 16, del 13 al 17. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 17. Amén, aleluya. Pedro, ¿verdad?, reconoció en esta escritura que vamos a leer con quién estaba. Pedro, como mencioné antes, que a pesar de su fe, a pesar de que era un hombre común y corriente, él creyó al Señor. Dice, ¿verdad?, su encabezado dice la confesión de Pedro. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 17, dice el nombre de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres? Nuevamente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Ahí me detengo un poco. Vemos, ¿verdad?, que el Señor está con sus discípulos y les hace una pregunta y les dice, ¿quién dicen toda esa gente que soy yo?
Él les hace la pregunta a todos. Y vemos que es Pedro que contesta. Pedro, ¿verdad? Siempre presto a un lado del Señor. Siempre Pedro en todo siempre estaba a un lado del Señor. Y es algo que meditaba yo, Pedro, ¿verdad? Y siempre se tacha a Pedro que Pedro fue aquí, Pedro fue allá, pero siempre buscaba estar a un lado del Señor. No se alejaba. Y si se alejaba, pues Pedro quería estar siempre con el Señor. Y dice, ¿verdad? En el 15 nuevamente, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese la confesión de Pedro, lo que él confiesa con su boca, ¿verdad? Y él le dice, respondiendo Simón Pedro, le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. Es al Dios que le servimos en este lugar. Es al Dios que predicamos. A nuestro Señor Jesús. Nosotros, hermanos, como cristianos, no podemos no podemos estar con un pie afuera jugando que somos cristianos. A veces venimos al templo. Tenemos que nuestra fe, lo que confesamos, tiene que ser verdadero, hermano. Y tenemos que vivir el Evangelio. Tal vez nos va a costar porque somos humanos y nuestra carne es débil muchas de las veces. Pero tenemos que confesar al Señor con nuestros labios. Pedro hace una confesión que nadie más se atrevió a decir. Pedro creyó en el Señor, caminó sobre las aguas. Cuando Jesús hace el llamamiento, Pedro viene enseguida al Señor, sin importar de qué iba a vivir el día de mañana, qué iba a hacer de su vida. Cuando nos disponemos a obedecer al Señor, hermanos, el Señor toma control de nuestra vida y todo lo que va a vivir va a ser para bien. Si son circunstancias difíciles, con la mano del Señor vas a sobrellevar las cosas fáciles. Pero ¿qué tal si estamos alejados del Señor? Que no oramos, que no leemos la Biblia. Vamos a batallar. Va a llegar una prueba y nos va a tumbar. Y vamos a ver el problema que no vamos a poder salir de allí. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada del Señor. Porque ponemos la mirada en otras cosas que no son correctas. Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos a Pedro, hace una confesión grande. Y dice el Señor, bendito eres tú, Simón. Simón y Pedro es el mismo. También en unas Biblias también menciona Cefas, también habla del mismo Pedro. Y vemos, ¿verdad?, que Pedro confiesa el nombre de su Señor Jesús, que Él era el Hijo del Dios viviente. Y es algo que Pedro, ¿verdad?, iba creciendo en el área espiritual, iba creciendo, aprendiendo del Señor. Y él confiaba en el Señor. A pesar, ¿verdad?, de ser un hombre que no tenía tal vez estudio, a pesar de que era un hombre pescador, que no tenía interés tal vez, o no pensaba él irse con el Señor, porque él vivía de la pesca. Él vivía de la pesca. Entonces el Señor lo llama y deja todo Pedro. Dice que al instante, dejando las redes, siguió al Señor, junto con su hermano. Y el Señor así es, hermano. Cuando el Señor te llama, es con un propósito a tu vida. El Señor quiere cambiar la vida de cada uno de nosotros. Entonces nosotros, cuando escuchemos la voz del Señor, que el Señor nos hable, el Señor no, a veces, decía mi hermano hace un momento, ¿verdad?, que como el Señor hablaba con Moisés, ¿verdad?, cara a cara. Es algo que tal vez no se ve el día de hoy, ¿verdad?, porque el Señor habla de una y muchas formas. Pero con el tiempo de antes, ¿verdad?, en el antiguo pacto, cuando Moisés hablaba con el Señor, dice la palabra que el Señor hablaba con él cara a cara. ¿Se imagina qué hermoso? Nosotros no vemos al Señor cara a cara, pero sabemos que está aquí, que vive en nosotros. Y usted puede decir, hermano, pero tú eres un pecador, un falto. Yo soy un falto, un pecador, hermanos. Y es de humanos el reconocerlo. Pero el Señor vive en mi corazón. Con mis errores, con mis faltas, el Señor vive en mí. Tal vez no he cambiado un 100% en lo que debo de cambiar, porque mi corazón todavía es duro. Y batallo muchas veces en mi carne.
A veces la flojera o la pereza me gana y vengo del trabajo y pienso en descansar y ahí está la palabra y la dejo a un lado. No sé si a usted le ha pasado, tal vez solo me pasa a mí, pero muchas veces hacemos a un lado la palabra del Señor y que será, prendemos la tele, vemos el teléfono y dedicamos mucho tiempo a ello. Pero ¿qué hay del Señor? Cuando tenemos un problema y sí le clamamos. Pero no debería ser así, hermanos. El Señor, en su infinito amor, nos ayuda a pasar las tribulaciones, las pruebas, las necesidades que tengas tú en tu vida y las mías también. El Señor nos ayuda. Pero no debemos de buscar al Señor solamente cuando las pruebas estén en nuestra vida. Debemos de buscar al Señor en todo tiempo. Porque es ahí donde está la bendición. En todo tiempo. Si las cosas están marchando bien, gloria a Dios, hermano. Pero sigamos adelante. Si las cosas van de mal en peor, agarremos de la mano del Señor. El Señor tiene una bendición para tu vida. Fíjense que vamos a más adelante, Mateo 26, del 33 al 35. Mateo, capítulo 26, del versículo 33 al versículo 35. Amén. Mateo capítulo 26, del versículo 33 al versículo 35, dice el nombre de Jesús. Entonces llegó Jesús a ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Estamos correctos en la escritura o me equivoqué, hermanos? Me equivoqué, ¿verdad? 26, 33, gracias, hermanos. Le digo que nos gana, ¿verdad? Porque somos humanos. Y de reconocer, hermanos, fallamos, hermanos. Los nervios muchas de las veces, o no sé si usted ha estado acá, pero la luz de acá enfrente también se encandila. Pero qué bueno ese Señor, hermano, que está poniendo atención, ¿verdad? Está poniendo atención y qué bueno que está despierto, hermano, porque a eso venimos a aprender, hermanos. Amén. Mateo 26, 33. Ahí estamos, ahora sí. Dice el nombre de Jesús. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice el 35. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Habla, ¿verdad?, de que Pedro, ¿verdad?, en su seguridad, en su optimismo, porque Pedro amaba al Señor, lo amaba, y es por eso que sus palabras le dicen, el Señor empieza a decirle que es necesario que él fuera y padeciera mucho, y era necesario. Dice que le dice Pedro, ¿verdad?, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar de ti. Y el Señor, como conoce los corazones, le dice, ¿verdad?, le dice Jesús: de cierto te digo, le dice, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. A eso es el punto que quería llegar. Pedro, ¿verdad?, que a pesar de que había confesado con su boca que el Señor era el Hijo del Dios viviente, llegó la prueba más grande de su vida. Llegó el momento que Pedro, en su seguridad, dijo: Señor, yo, que todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Dice que todos dijeron lo mismo también, todos sus discípulos, y eran 12. Pedro tenía una seguridad en sí mismo. Pedro confiaba que él iba a ser fiel al Señor. Pero el Señor dice: antes de que el gallo cante, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. No solo una vez, 3 veces, fíjese. Y es algo que Pedro, ¿verdad?, en su optimismo, en su confianza de sí mismo, él estaba seguro que él iba a estar allí. Si es posible, dice, Pedro le dijo, aunque el 35, Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Fíjense lo que dice Pedro: aunque sea necesario morir contigo, yo no te voy a negar, Señor. Eso es la confesión que hace Pedro, ¿verdad?, diciendo al Señor: Señor, aunque todos se escandalicen de ti,
Y si es posible morir, Señor, yo no te voy a negar. Pero llega más adelante que Pedro niega al Señor. ¿Por qué Pedro si anduvo con Jesús por el mar? ¿Por qué Pedro se hace la confesión de que el Señor era el Hijo de Dios viviente? ¿Por qué Pedro niega al Señor? Muchas de las veces nosotros en nuestra vida diaria tal vez no podemos decir, vamos a decir, no negamos al Señor con nuestra boca, pero cae en nuestros actos, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos demostrando que somos cristianos únicamente cuando estamos en el templo? ¿O con nuestra actitud, hermanos, estamos demostrando todo lo contrario? Eso es algo que debemos de evitar en nuestra vida. ¿Estamos confesando al Señor que el Señor es el único Dios verdadero y que vive en mi corazón? ¿O estamos confesando, como dice Pedro, que Pedro estaba agarrado al Señor y decía, Señor, no te voy a fallar, Señor? Ay, Pedro, dice el Señor, me vas a negar 3 veces hasta que el gallo cante. No podemos escondernos del Señor, hermanos. Podemos confesar con nuestros labios una cosa y a veces hacemos otra cosa diferente. Porque somos humanos, hermanos, tenemos tendencias y tenemos que equivocarnos muchas de las veces. Somos faltos, hermanos. El que diga que no es falto, hermano, todos fallamos, hermano. De una u otra manera, todos fallamos. Eso es algo, ¿verdad? Que dice 1 de Corintios, si quieren no lo busque, se lo leo. Dice 1 de Corintios 10:12, ¿verdad? Habla y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es palabra de Dios. Que el que piense que está firme, mire que no caiga. Podemos estar en el Evangelio 10 años, 20 años, y pensamos que estamos firmes en el Señor. Y viene una tribulación, algo que usted no pensaba pasar por ello, mas sin embargo ahí está. Y si usted no está agarrado al Señor, déjeme decir que tarde o temprano usted va a caer. Y usted puede desmayar su fe, porque no estamos agarrados del Señor. Pedro llegó el momento que marcó mucho a Pedro. Lo marcó de una manera que Pedro pensaba que estaba firme con el Señor. Y el Señor dice, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Vamos a Mateo capítulo 26, del 69 al 75. Es ahí donde Pedro niega al Señor. Y vamos a ver, ¿verdad? De que como Pedro, ¿verdad? A pesar de que él había dicho que si es posible ir a morir, Señor, yo no te voy a negar. Él estaba firme en lo que estaba diciendo. Pero ¿qué pasa más adelante? Sus palabras no fueron lo que él había dicho. Hizo todo lo contrario. Y no solo negó al Señor una vez, la negó 3 veces. Dice en nombre de Jesús, Mateo capítulo 26, del versículo 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado afuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. 70. Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 71. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. 72. Pero él le negó otra vez pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. 74. Entonces él comenzó a decir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ahí me tengo. Vemos, ¿verdad? Cuando Pedro niega al Señor. Y el Señor dijo, Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Señor, pero si es posible ir a la muerte contigo, no te voy a negar, Señor. Pedro estaba seguro. Pedro estaba seguro que no iba a ser así. Mas, sin embargo, lo negó 3 veces. Muchos, ¿verdad? Empezaron el camino y muchos se han retirado, hermanos. Porque piensan que la vida del ser cristiano, piensan que cuando van empezando, piensan que todo es de color de rosa. Pero ¿qué hay de cuando vienen las pruebas a tu vida? Empiezan a menguar,
empiezan a decir, o ponen otras prioridades. Oh, ¿sabes qué? Me invitaron a una fiesta, voy a ir mejor a la fiesta. Al cabo, mi sobrino no cumple años todos los días. Y ponemos pretextos y excusas para no buscar al Señor, para no congregarnos. Y el Señor nos demanda, que es un mandamiento, que nos debemos de congregar. Dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ponemos otras prioridades, hermanos, y hacemos un lado al Señor. Muchas de las veces las prioridades no están puestas el Señor en nuestra vida. No tenemos esa seguridad en el Señor. Vemos que Pedro, ¿verdad?, negó al Señor 3 veces. Y dice, ¿verdad?, en el 74, cuando venía la tercera vez, dice, entonces comenzó a maldecir, fíjese, y a jurar, no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó el gallo. Yo me pongo a pensar, Pedro, pero si tú caminaste con el Señor, cuando el Señor te hizo el llamado, dejaste las redes y fuiste en pos del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que negaste al Señor? Porque era humano, hermano. Estaba en un proceso, estaba en un crecimiento. Todos de una manera vamos a fallar, hermanos. Pero el Señor está ahí para ayudarnos. Cuando uno falla y uno se pone a cuenta con el Señor lo perdona. El Señor, con amor y misericordia, después que Pedro lo había negado 3 veces, el Señor restituye nuevamente a Pedro y lo vuelve a poner a la cabeza. No importando que Pedro lo había negado. A veces nos enojamos, hermano, con alguien que no nos habla, no nos saluda, y seguramente dice, oh, este hermano le caigo mal. No, también ni te miró. ¿Por qué no vas y lo saludas tú? O por si tú piensas que él tiene algo contra ti, ¿por qué no vas y te pones a cuenta con él? Eso dice la palabra del Señor, que debemos de ponernos a cuentas. Si sabes que mi hermano trae algo contigo, ponte tú a cuentas con él. Eso es lo que nos enseña. Pero Pedro, en el versículo 75, fíjate lo que dice. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Palabra del Señor, hermanos. Muchos, ¿verdad?, que empezaron su vida con ganas, con ánimo, y ahora están alejados del Señor. Aparentemente ellos están bien, hermanos, pero dentro de su interior están llorando también, porque sienten ese vacío. El único vacío que puede dar tu corazón es el Señor. Amén, aleluya. Por eso, hermanos, no nos cansemos de congregarnos, no nos cansemos de buscar al Señor a diario, todos los días, hermanos. No nos cansemos de clamar al Señor. Si no tienes necesidad, clama al Señor. Clamémosle al Señor. Dice, ¿verdad?, que Pedro, ¿verdad?, a pesar de que pasó esto, Pedro dice que lloró, el Escritura dice que salió y lloró amargamente. Yo no sé cómo lloraría Pedro, porque él confiaba en el Señor. Pedro, ¿verdad?, a pesar de su ímpetu, de su coraje, de todo lo que era, también fallaba. Y le falló al Señor, como usted y yo le fallamos también. La diferencia es ponernos a cuenta con el Señor. Pedro se puso a cuenta con el Señor lo restituyó nuevamente. Y más adelante, Pedro, ¿verdad?, vemos a un Pedro completamente diferente. De que siendo humano también fallaba, pero me acompaña a buscar Hechos. Vamos a estar leyendo del Hechos capítulo 2. Vamos a estar leyendo del 36 al 38. Vemos a un Pedro, ¿verdad?, completamente ya diferente, que el Señor ya había tratado en su vida. Hechos capítulo 2, el versículo 36 al 38. Ese fue el primer discurso de Pedro. Fíjense que después de que Pedro niega al Señor y Pedro se pone a cuenta que el Señor lo restituye nuevamente. Y fíjense cómo empieza Pedro a hablar, ¿verdad? Hechos 2, 36 al 38. Habla del primer discurso de Pedro, ¿verdad? Dice en el nombre de Jesús, 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 38.
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro, ¿verdad? Que a pesar de que había negado al Señor, el Señor restituye nuevamente y empieza Pedro, ¿verdad? Predicando al Señor, sirviendo al Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo el Señor? Fíjese que si Pedro se hubiera puesto en otro plan de decir que, híjole, pues ya que fallé al Señor, no, que es duro el camino del Señor, se me hace que no lo voy a hacer. Si Pedro hubiera estado en ese plan, ¿qué hubiera pasado? ¿O qué hubiera pasado más atrás, verdad? Que cuando el Señor, antes de que el Señor fuera, que lo aprendieran, ¿verdad? El Señor estaba con los discípulos en Getsemaní y le dice, quédense acá, yo voy a orar. Pero le dice, estén orando. Porque el Señor se sentía triste, porque lo que él venía, o que iba a pasar no era fácil, porque era carne también. Él sintió el dolor, sintió aflicción. Y el Señor le dice, ¿verdad?, a Pedro y a los otros discípulos, estén orando. Y cuando el Señor baja y los encuentra dormidos. Y el Señor le dice, oh, ¿no pudieron haber estado una hora y orar conmigo? Le reclama el Señor. El Señor va otra vez y habla con el Señor y dice que se haga la voluntad de Él y no la suya. Cuando regresa lo vuelve a encontrar dormidos otra vez. Porque en la naturaleza humana nos cansamos. Pero el cansancio no debe ser para siempre. Todo y cuando nosotros estemos dispuestos a servir al Señor, todo va a estar mejor, hermanos, en nuestra vida. El Señor los encontró a ellos durmiendo 2 veces y les recordó algo que dice, ¿verdad? Que dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. Y esa es una verdad, hermano, que nosotros la vivimos. A veces el trabajo nos agobia, a veces las circunstancias nos traen bien cansados, o el problema o el estrés, y cargamos con eso todo el día. En vez de pedirle al Señor, Señor, ayúdame con este problema que tengo. Ayúdame con esa necesidad que no me deja, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en mi vida. Esa es la oración que debemos decir al Señor. Olvídese de que si no tiene para renta, hermanos. Olvídese de que su salud está deteriorando. Pidamos al Señor que nos ayude. Ahí está la confianza en el Señor. Pero si usted va con el vecino, que digo que no es malo, ¿verdad? Y le cuenta los problemas al vecino. Ahora el vecino le va a contar a alguien más y usted va a decir, híjole, pues se lo conté nada más. No, hable con el Señor. Ore con el Señor, pídale al Señor. No ocupa decirle a nadie sus problemas, hermanos. Cuénteselo al Señor. El Señor ya conoce nuestro corazón. Sin antes que nosotros escribamos algo, el Señor ya lo conoce. Porque Él es Dios. Para Él no hay nada oculto. Amén. Fíjese que Pedro, ¿verdad? Cuando ya falla el Señor, 3 veces lo niega. Y empieza ya predicando, ¿verdad? Con las ganas con más ganas todavía. Con muchas más ganas. Dice en el 36, 2:36, sepa pues ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, ¿verdad? En el 37, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Dios, aleluya. Pedro, ¿verdad? Vemos que el Señor lo usa de manera especial a él. Amén. Ya el Señor ya no estaba con él, ¿verdad? Pero ¿cómo el Señor usa a Pedro? Pedro tuvo la oportunidad de conocer al Señor, caminar con él y vio maravillas. Pedro incluso caminó sobre las aguas. Y Pedro estaba seguro que no iba a negar al Señor, mas sin embargo lo niega. Enseguida vemos cómo Pedro empieza a predicar. Y le dice que a tal punto que se compungieron de corazón. Y Pedro aprovecha y le dice, arrepíntanse cada uno y bautícese en el nombre de Jesús el Cristo. Porque es ahí donde hay salvación, hermanos. En el nombre de Jesús hay salvación. Solo el Señor puede salvar, nadie más. Más adelante, ¿verdad?
Más adelante, en el versículo, vamos al Hechos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Dice que Pedro como empieza predicando, ¿verdad? Le voy a leer rapidito, hermano, creo que se me pasó una escritura, creo que no la puse, pero quería compartirles también ello, que dice en el 41, se me pasó, hermanos. Dice también del 36, 37, 38 y se me brincó el 41. Dice en el 41, en nombre de Jesús. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro empieza a predicar y les dice: arrepiéntanse porque para perdonar sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y dice que en su primer discurso Pedro se convirtieron en 3,000 personas. Fíjese, después que Pedro venía de fallar, porque era humano, se equivocó y era todo lo que, contrario a lo que había dicho, Pedro se equivocó. Más sin embargo, Pedro empieza predicando y toda la gente se compungió de corazón, le dolió por dentro. Le dijo a la gente, le preguntó a Pedro: ¿qué haremos? Y Pedro aprovecha y dice: arrepiéntanse cada uno y bautícese cada uno en nombre de Jesús el Cristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense con qué autoridad Pedro estaba predicando. Porque Pedro, déjeme decirle que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo también. Había caminado con el Señor, había aprendido del Señor. A un lado lo tenía, hermanos. Y es algo, ¿verdad?, que Pedro, ¿verdad?, destacó mucho en eso. Tuvo sus fallas, pero en este momento vemos a un Pedro completamente diferente, predicando. Y eso es lo que nos mandó el Señor, que fuera a predicar. Amén. ¿Qué hay de nosotros, hermano? ¿Cómo estamos diciéndole a los demás? ¿O cómo los demás nos ven a nosotros? ¿Nos ven como unos cristianos o como unos medios cristianos? Porque déjenme decirle que la palabra medio no existe. Dice el Señor que si somos fríos o calientes, porque si somos tibios, el Señor nos va a vomitar de su boca. Entonces, yo creo que estamos aquí, hermanos, porque somos valientes y queremos buscar al Señor cada día más. Y eso es importante, hermanos. Tal vez, hermano, tú que me estás viendo, escuchando tal vez por este medio, y sientas que el Señor no te puede perdonar por el pecado, tal vez por la falta que hayas hecho. No ocupas decirle a nadie más tu pecado, lo que has cometido. Ponte a cuenta con el Señor. Pídele perdón al Señor. El Señor quiere usar tu vida, quiere cambiarte completamente, como hizo con Pedro. Pedro, a pesar de que tuvo fallas, sirvió fielmente al Señor. Pedro se sentía que estaba confiado. Se sentía seguro de sí mismo. Y que leímos en Corintios, decía que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso el tema, cuando Dios cambia tu vida, el Señor cambió la vida de Pedro, al igual que la ha cambiado contigo y conmigo también. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer al Señor. Pero el Señor vino a nuestra vida y nos ha dado vida eterna. Usted está aquí hoy en este día, no es por casualidad. No hay casualidades para el Señor. Es un plan perfecto, un propósito. Debo de preguntar al Señor: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿En qué área quiere que te sirva? Tal vez puede pensar: es que yo no sé predicar. Yo tampoco, hermano. Me cuesta también. Yo les he comentado, ¿verdad?, en las otras predicaciones que he tenido, que yo era de las personas cuando estaba en la escuela que cuando me tocaba pasar al frente del pizarrón, yo era de las personas que salía corriendo para afuera. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor trata en la vida de uno y debemos de servir al Señor por agradecimiento, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. No por quedar bien con alguien, no porque para que me vean que ahorita se está transmitiendo en todos lados y me están escuchando, me están viendo también mi familia. No, el Señor quiere que prediquemos su palabra. Tal vez usted puede decir: que no sé predicar, hermanos. Pero ¿qué hay afuera? ¿Qué testimonio estamos llevando de afuera? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Eso debemos de meditar en nuestra vida. Fíjese que ahora sí, acompáñenme a Hechos capítulo 3.
Hechos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Fíjense que Pedro, ¿verdad? Con ese ímpetu que tenía, ese tal vez mal carácter que tenía, el Señor lo va moldeando. Y el Señor va a tratar con la vida de nosotros de una manera especial. El Señor trata con nosotros y nos va a llevar, nos va a transformar hasta este punto que nosotros pensamos que, híjole, yo no pensé llegar hasta aquí. Pero el Señor tenía un plan contigo. El Señor te sacó y te ha puesto en un lugar. Y esto no acaba acá, esto sigue, hermanos. Vamos a ser perfectos hasta que el día de que el Señor venga por nosotros. Hasta entonces únicamente. Si vamos a seguir fallando, vamos a seguir equivocándonos, pero el Señor tiene amor por nosotros, nos ama con un amor que dio la vida por nosotros. Fíjense que es el más grande amor que vemos en la palabra del Señor, el dar la vida por alguien. El Señor, antes de que usted naciera, antes de que yo naciera, el Señor nos predestinó para algo. Nos puso en su plan el Señor. Y gloria a Dios por ello, porque yo tal vez en mi juventud fui una persona que no pensaba un día estar aquí delante y predicar. Mas sin embargo el Señor me trajo. Muchos a veces pensamos, ¿verdad?, en venir a este país y soñamos con el sueño americano. Y decimos, híjole, me voy para allá, voy a hacer mi casa, compro mi carro y me regreso. Hermano, yo ya tengo aquí más de 15 años. Mi plan no era venir acá y venir a hablar del Señor. Pero era el plan del Señor que yo le conociera. Ya estaba en el plan del Señor yo. De igual manera usted ya estaba en el plan del Señor. Y es algo que debemos estar agradecidos con el Señor. Porque es algo que nosotros no contábamos con ellos, más por su amor y misericordia nosotros estamos aquí hoy de pie. Y qué bueno es el Señor, hermanos. Ahora sí, hermanos, acompáñenme a Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 8. Habla, ¿verdad?, cuando Pedro dice el nombre de Jesús. Hechos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8, dice el nombre de Jesús. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien le ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que entraban en el templo, les rogaba que le diesen limosna. 4. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro, en el 6, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Cristo de Nazaret, levántate y anda. 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se firmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fíjense, Señor, cómo obra a través de Pedro, ¿verdad?, con ese cojo. Dice que él estaba, ¿verdad?, lo llevaban y él se ponía a la entrada de la puerta llamada La Hermosa, y ahí estaba todos los días. Él estaba esperando una limosna. Él estaba esperando que le dieran unas monedas, tal vez. Y en ese momento viene Pedro y Juan, ¿verdad?, que subían al templo de oración. Y él les pide una limosna. Pero Pedro no tenía dinero tal vez en ese momento, pero tenía algo más importante. Tenía la presencia de Dios en su vida. Tenía el Espíritu Santo. Tenía al Señor con él. Tal vez el Señor no estaba físicamente, pero estaba en su corazón. Estaba obrando en su vida de una manera especial. Pedro dice 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba, dice, que le diesen una limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Fíjense en el versículo 6 que dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Dice que el 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le firmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fíjense cómo este Señor es de hermoso y poderoso. Sí, amén. El Señor hizo muchos milagros, resucitó muertos, sanó leprosos, sanó a ciegos, personas que estaban endemoniadas. Y es el mismo Señor de ahora en día, hermanos. Amén. Es el mismo poderoso, es el mismo Dios grande. No tenemos un Diosito, que muchos dicen, oh, mi Diosito. No, déjeme decirle que mi Señor es un Dios grande, Sí, un amén. Dios poderoso, que venció la misma muerte. Entonces no es un Diosito, es un Dios grande. Gloria a Dios. Pedro, ¿verdad? Y Juan, el Señor obró a través de ellos hacia el cojo. ¿Viste la reacción del cojo, verdad? Me imagino que pues, él era cojo, no podía hacer muchas cosas. Y dice que ellos oraron por él en el nombre de Jesús, el Cristo, ¿verdad? Y ellos le dicen, levántate, y lo levantaron de la mano derecha. Y él se levantó y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. Y es ese Aleluya. acontecimiento que solamente el Señor antes lo había hecho, y en ese momento Pedro y Juan hacen milagros. Porque déjenme decir que cuando el Señor los manda a que predicaran, el Señor les dio autoridad para que predicaran, y les dio autoridad para que sanaran enfermos, limpiaran leprosos, les dio autoridad para que en el nombre de Jesús los mismos demonios se sujetaran. Y eso está vigente hasta el día de hoy. El Señor siga sanando, restaurando corazones, transformando vidas. Sí, amén. Hace unos meses atrás o años tal vez, yo me di cuenta de alguien que había fallecido, ¿verdad? Que tal vez su vida era una mujer, que su vida tal vez era muy mala, yo la miraba así, que decía yo, esta mujer, para que cambie va a estar bien difícil que cambie esta persona, porque tomaba, fumaba y andaba en la calle, era una persona que no tenía control de sí. Pero ¿qué pasa, verdad? Con el tiempo vengo para acá, ella se viene también antes para Estados Unidos, y el Señor la alcanza aquí en este país. Gloria a Dios. La Aleluya. alcanza y la transforma. Después de ello, ¿verdad? Me di cuenta pues, que ella estaba yendo a la iglesia, y estaba sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y es algo que a mí en lo personal me llena de alegría, porque tal vez yo decía, wow, esa persona, a mi manera de pensar, esa persona nunca va a cambiar. Amén. Pero ¿sabe qué? El Señor la transformó. Gloria a Dios. El Señor la cambió. Y hace unos años tal vez atrás, ella falleció. Y también le doy gracias al Señor porque ella murió en el camino del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado si ella no conoce al Señor? Amén. ¿Qué hubiera pasado de todo ello? Como mencioné, ¿verdad? Uno viene entusiasmado a buscar el sueño americano, a trabajar y así adelante, pero el Señor tiene otro plan diferente con uno. Amén. Muchos veníamos tal vez aquí por un tiempo y ya nos quedamos aquí. O estamos haciendo planes de regresar para allá, y si Dios permite, vamos a ir para allá, hermanos. Y eso está en plan de Dios. Si es en plan de Dios, vamos a ir. Si no, el Señor sabe. Amén. Pero debemos de someternos al Señor, hermanos. De buscar al Señor constantemente. De hacer su voluntad. Nos va a costar porque somos humanos y tenemos tendencias a equivocarnos y a fallar. Claro que lo vamos a hacer. Pero el Señor es fiel. Gloria a Dios. Aleluya. Dice una escritura, ¿verdad? Que no me recuerdo, la anoté, pero creo que no la traigo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Si nosotros fallamos, el Señor es fiel, porque es algo así, hermanos. Más que no lo traje, ¿verdad? Se me pasó otra. Cuando hago mi estudio me gusta sacar muchas citas bíblicas y anotar la que más me gusta, y trato de buscar ahí. Pero de tal vez unas 10 citas bíblicas o 12 que encuentre, tal vez traiga 8. Y esta se me pasó, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, hermano, con nosotros. No sé, Señor, cómo ha obrado en tu vida, o cómo el Señor está tratando tal vez en tu vida. Y déjame decirte que el Señor te va a moldear, así como moldeó el carácter de Pedro, así como trató con su vida, así también el Señor va a tratar la vida de cada uno de nosotros. Todo y cuando nosotros queramos que el Señor obre en nuestra vida. Porque déjeme decirle que si el Señor quiere obrar en nuestra vida y nosotros no permitimos, el Señor no puede obrar. Y no porque el Señor no tenga poder, sino que nosotros muchas veces no dejamos que el Señor obre en nuestra vida. Y es así. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que más adelante, ¿verdad? A pesar de que Pedro tuvo
oró por el cojo y el Señor lo sanó. Y el cojo, entrando y saltando en el templo, adoraba al Señor. Más adelante Pedro, ¿verdad?, está ante el concilio, lo arrestan, es arrestado. Pero antes de llegar a esa escritura, ¿verdad?, si retrocedemos hacia atrás, Pedro anteriormente confesó al Señor con sus labios que era el Señor, y estaba seguro de lo que decía, que no le iba a negar al Señor, mas sin embargo lo negó. En el discurso que tuvo Pedro se convirtieron o se agregaron 3,000 personas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo el Señor va obrando en la vida de Pedro? ¿Qué podemos aplicar a lo que leemos o que entendemos de Pedro? Pedro, a pesar de que era un hombre sin estudio, de que mucha gente le decía que, ¿con qué autoridad hablan ellos? Decían, porque cuando estuvo delante del concilio, le preguntaron, ¿verdad?, ¿con qué autoridad, con qué nombre haces tú los milagros? Y era el Señor obrando a través de Pedro. Amén. En el nombre de Jesús, ahí están los milagros, hermanos. Amén. Toda carne, toda lengua se doblará en el nombre del Señor. Es así, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Más adelante, en el versículo 4, capítulo 4, vamos ahí. Hechos, capítulo 4, del versículo 3 al versículo 4. Una hojita más adelante. Hechos, capítulo 4, del versículo 3 al versículo 4, dice el nombre de Jesús. Amén. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, dice, y el número de los varones era como 5,000. Ahí me tengo. Fíjense que vemos, ¿verdad?, Pedro y Juan son arrestados. Pero ahora Pedro ya no temió, porque el Señor ya había moldeado el carácter de Pedro. Ya no renegó Pedro. Ya no puso peros. Dice, no, pues la voluntad del Señor. Yo voy a hacer la voluntad del Señor, porque el Señor los mandó que fueran y que predicaran. Y Pedro se mantuvo fiel, a tal punto que estuvo preso. Fue latigado. Fue maltratado Pedro. ¿Se imagina si Pedro, antes de negar al Señor, hubiera sido esta persona? No hubiera negado al Señor 3 veces. Mas, sin embargo, es un proceso. Es un proceso. El cambio que hizo el Señor en Pedro es algo que debemos de meditar en ello. Como mencionaba hace un momento, también verá que muchos dicen, que Pedro fue aquí, Pedro fue allá, pero Pedro también fue moldeado por el Señor. ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer? Para el Señor no hay imposibles, hermanos. Si usted piensa que tal vez su pareja, el Señor no la pueda cambiar, el Señor, déjeme decirle que el Señor la va a poner bien dócil, todo y cuando la persona permita que obre en su vida. Porque si no es así, no obra. Y no porque el Señor no pueda, sino que el Señor nos da a elegir el camino bueno y el camino malo. Es a nosotros qué camino tomar. Porque este camino, déjeme decirle, que es de valientes. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor que los valientes se arrebatan nada más al reino de los cielos. Usted, hermano, que me ve a través de este medio, usted es valiente, hermano. Hermano, usted es valiente. Gloria a Dios, Porque aleluya. creemos en el Señor y nos sometemos al Señor. Tal vez batallamos muchas las veces o no obedecemos en un 100%, pero el Señor es bueno. Y ahí está el Señor para ayudarnos. Dice que después que arrestan a Pedro, ¿verdad?, y Juan, dice que los echaron a la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. Dice en el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Fíjese, si usted se pone a ver en el primer discurso de Pedro, se convirtieron como 3,000. Y aquí habla de otros 5,000. O sea, era bastante el grupo ya de hermanos o de personas que buscaban al Señor, que creían al Señor. ¿Cómo puede usar tu vida el Señor? Cuando tú dispones a hacer la voluntad del Señor, el Señor va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Queremos hacer la voluntad del Señor? Sometámonos al Señor. Pidámosle que el Señor nos ayude a poder hacer las cosas que debemos de hacer. Hay cosas tal vez que nosotros cuando llega
diciembre, dice, Señor, yo quiero hacer esto para tu obra. Y ya estamos a marzo, finalizando marzo. Y si yo le pregunto, ¿los planes que usted tenía ya están en marcha? ¿O los arrumbó por allá y decir, híjole, pues me hace que no voy a poder? Yo creo que si confiamos en el Señor y queremos servir al Señor, debemos de hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor. También, como les mencioné, nos cuesta muchas las veces. Nos cuesta, pero no debemos de poner peros, hermanos. Si hay que leer la Biblia y aprender más del Señor, nos beneficia a nosotros mismos como personas. Fíjense que después de que Pedro, ¿verdad? En el versículo 7, acompáñenme ahí mismo, Hechos 4, del versículo 7 al versículo 13. Del versículo al 13, 7, 13, dice el nombre de Jesús. Y poniéndolas en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Le dije hasta cuál, hermanos? 7:13, ¿verdad? Sí, perdón. Nuevamente el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Fíjense en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, aleluya. Ahí me detengo un poco. Dice que Pedro, cómo confesaba al Señor, cómo el Señor lo empezó a usar de una manera bien especial. A pesar de que Pedro tuvo muchos errores, muchas faltas, a pesar de que nosotros fallamos constantemente. Yo no sé usted, pero yo fallo constantemente. Fallo porque soy humano, hermanos, y me cuesta muchas de las veces hacer la voluntad del Señor. Pero Pedro, fíjense, cómo hablaba, cómo la gente quedaba maravillada de cómo Pedro hablaba. Dice en el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí está la clave, hermanos. Estando con Jesús, hermanos, todo va a estar bien. Todo. Y cuando digo todo, es todo, hermanos. Tu vida espiritual, tu economía, todo, hermanos. La palabra todo del Señor es todo. Encaja todo, hermano. ¿Quieres que tu pareja venga al camino del Señor? Sometamos primero a nosotros. Hagamos la voluntad del Señor, porque ahí está la bendición. Dice que Pedro, ¿verdad? Pedro, después que predicaba, ¿verdad? Y ellos se preguntaban, ¿verdad? ¿Y cómo Pedro? O sea, ¿cómo Pedro habla? O sea, si Pedro, vamos a decirlo, Pedro no tiene estudio, Pedro no fue a la escuela. Dice, entonces viendo el de nuevo, dice, de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, fíjese, y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Estando con el Señor, hermanos, todo obra para bien. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, dice su palabra, todo les sirve para bien. Amén. Todo. Ahí está la clave, hermanos, en eso. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a leer una escritura, si quiere no se la busque, se la leo. ¿Qué dice, verdad? Segunda de Timoteo 1:7. Se lo leo y dice, Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7 nada más dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, aleluya. Fíjense, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía,
Si usted está aquí es porque es valiente, hermanos. Somos valientes. Que tenemos problemas, hermanos, pero somos valientes. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que usted tiene dominio sobre de sí mismo. Si su carne le quiere decir, vamos para allá, para la carne asada, véngase para la iglesia, después nos vamos a la carne asada si quiere, pero busquemos al Señor, hermanos. Es importante estar conectado con el Señor. Porque si no estamos conectados con el Señor, debe decir que cualquier cosita nos va a tumbar, hermanos. Y para que nos levantemos de ahí nos va a costar bastante. Porque después que caemos, vemos la comodidad y decimos, no, pues me voy a quedar otra semana más. Y al rato se le hace, se enfrió y ya no quiere venir a la iglesia. Y cuesta más hacer volver a alguien que ya conoce al Señor que a alguien que apenas va comenzando. Es así, hermanos. Entonces, nosotros ya sabemos como de qué pie cojeamos, hermanos. Si sabemos que de aquí me jala más la canita, tráigase para ese lado a usted. Venga a la iglesia. Los días sábados, que normalmente nosotros tenemos oración en las mañanas, los que podemos venir, vengamos, hermanos. Y venimos con un propósito para pedir por las necesidades que hay en el pueblo. Y siempre va a haber necesidad. Y siempre el Señor va a estar contestando. Tal vez no va a contestar como yo pida, pero el Señor va a estar obrando de una manera especial. Dice, le voy a, ahora sí, si quiere acompañarme a buscar a Primera de Pedro, va a ser la última escritura. Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a estar leyendo del versículo 12 al versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al versículo 13. Como Pedro, ¿verdad? Habla y dice, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al versículo 13, dice el nombre de Jesús. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenido, como si fuera cosa... Perdón, nuevamente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera cosa extraña, como cosa extraña aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, que si usted está pasando pruebas, hermanos, es por un propósito, y debemos de darle gracias al Señor. La verdadera actitud en la aflicción, ¿verdad? Debemos de estar agradecidos con el Señor. Si estamos pasando necesidad, no se sorprenda por ello. Si está pasando tribulación, no se sorprenda. Al Señor lo crucificaron. ¿Qué nos pueden hacer con nosotros, hermanos? Si soy falto, o sea, si al Señor hicieron todo eso con todo lo que hicieron, imagina ¿qué nos pueden hacer con nosotros? Pero gócese, hermanos, está pasando prueba, gócese, porque dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera cosa extraña. Vamos a pasar necesidad, hermano. Vamos a pasar luchas, vamos a pasar pruebas. Son importantes en nuestra vida diaria. Porque si déjenme decirle que si no hay pruebas, pues estamos bien tranquilos. Y es algo que si tenemos necesidad o pruebas, debemos de estar sometidos al Señor. Porque entonces todas las cosas van a marchar para bien. Hermanos, espero que me haya dado a entender el mensaje que el Señor me dio. Cómo el Señor obró en la vida de Pedro, cómo el Señor transformó a Pedro, caminó sobre el mar. Pedro confiesa al Señor que es el Hijo del Dios viviente. Y es lo que predicamos sobre mí acá. Jesús le anuncia la negación a Pedro. Pedro niega al Señor. No solo una vez, 3 veces. El Señor restituye a Pedro nuevamente y Pedro empieza a predicar. Y la primera vez que predicó se convirtió en 3,000 personas. Yo no sé cuántas personas o cuántos discípulos tú tienes. ¿Qué estamos enseñando a los demás? ¿Qué hay en nuestra familia? ¿Qué testimonio estamos llevando a los demás? Dice que Pedro es una historia grande para poder aprender mucho de Pedro, y hay muchas escrituras más, de muchos personajes que el Señor usó grandemente, pero este día nos enfocamos en la vida de Pedro, y cómo Pedro, después de que
pasó todo eso, el Señor nos usa de una manera especial. Pedro fue transformado por el Señor. Y es ahí donde está la bendición. Cuando dejamos moldear por el Señor, tal vez no nos va a gustar porque pues ese lado no queremos pasarlo. Pero déjeme decirle que todo va a obrar para bien. Todo y cuando usted se someta al Señor y permita que el Señor obre en su vida. En la mía también. Porque todos de una manera fallamos, hermano. Con nuestra mirada, con nuestra forma de pensar, fallamos muchas veces. Porque es así, hermano. Nosotros somos humanos. El único que no falla es el Señor. Y debemos de poner la mirada en Él. Hermanos, si tiene oraciones, peticiones de oración, háganlas pasar al frente, vamos a estar orando por ellas. Pero recuerden, antes de que escriba sus peticiones, el Señor las sabía. Y a veces el Señor no obra o no contesta su petición a como usted la pida. El Señor sabe que a usted le conviene y que no. Vamos a orar esta tarde.